Bueno, mire, la prensa trae un tema hoy que, bueno, aparentemente como que eso se ha dormido. Me refiero al intento de fusionar instituciones públicas que ha dispuesto el gobierno del presidente Abinader y titula la información que cito: reina incertidumbre entre empleados por fusiones. Y ahora que lo veo, que lo trata el Listín Diario, tengo constancia de varios empleados de instituciones públicas que van a ser fundidas, que me han expresado con mucha preocupación cómo le toca el tema, la ansiedad que le genera. Este proceso ciertamente se ha dilatado mucho más de lo que uno esperaba. Era un tema de gobierno, incluso se esperaba que eso se produjera en la primera gestión del presidente Abinader, en el primer tramo, en los 4 años del año 2020 al 2024, porque era una de las propuestas del programa de gobierno reducir el tamaño del Estado, hacer mucho más manejable la burocracia del Estado, gestionar un Estado más pequeño o destinar menos recursos a la gestión del Estado. Y es un tema que se ha discutido mucho. Recuerdo perfectamente la gestión de Ramón Ventura Camejo del Partido de la Liberación Dominicana en ese gobierno del PLD, siendo el ministro de Administración Pública, su participación en varios seminarios de carácter internacional hablando sobre esos temas, cómo se gerencia de manera más eficiente y de manera más económica el Estado. Recuerdo varias actividades que se hicieron aquí con delegaciones internacionales. En una ocasión recibimos en el programa a un equipo de Francia que estaba manejando el tema y hacían comparaciones sobre cuál era más grande, el Estado francés o el Estado dominicano con respecto a lo que se invierte o se gasta en la gestión pública. Es un tema que los estados se plantean y que hay estudios sobre eso. Al gobierno actual le han sacado que ha aumentado la nómina pública, a pesar de que era una promesa del gobierno o del presidente Abinader en campaña, de reducir la nómina pública, de eliminar las famosas botellas, todo ese tipo de cosas. Bueno, hoy día tenemos esta realidad, y es que el gobierno, quizás o sin quizás, con el propósito de cumplir con esa promesa de campaña, o porque hay un convencimiento de parte del gerente fundamental del Estado, que hoy es el presidente Abinader, entonces en ese criterio se ha querido producir esto, pero la verdad es que el proceso se ha dilatado mucho más quizás de lo que el propio gobierno central ha querido, y genera una situación muy, muy complicada para el personal que está ahí. O sea, la gente del Ministerio de Administración Pública, que es el equipo o es la institución a quien le corresponde hacer la arquitectura para que pueda eliminarse departamentos o para que pueda eliminarse funciones, eliminar personal, parece que no ha podido trabajar de la manera más ágil posible. Un caso que recuerdo, por ejemplo, donde se ha avanzado un poco en lo que conozco, es en el intento de fusionar 2 instituciones claves, como es la Administración General de Bienes Nacionales con el Consejo Estatal del Azúcar. O sea, ahí hay un solo director, que es el amigo Burgos Gómez, Rafael Burgos Gómez, que comenzó ese proceso de unificar departamentos. Por ejemplo, me consta que la parte legal de ambas instituciones fueron fundidas y otros departamentos, pero en el caso de Hacienda, por ejemplo, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el Ministerio de Hacienda, que en el esquema que está planteando el gobierno se funden, hay mucha ansiedad, mucha inseguridad. En otro caso parecido, que es el del Ministerio de Educación con el Ministerio de Educación Superior. Entonces yo soy de los que piensa que eso se ha tomado más tiempo de lo que la prudencia hubiese aconsejado, y puede que se estén deteniendo procesos que tienen que ver o relativos con la naturaleza de esas instituciones. Decisiones que hay que tomar, pero espérese que estamos esperando que se defina lo de la fusión para poder decidir tal o cual cosa. Así es que el gobierno debería apurar este tipo de cosas para que se defina y el gobierno pueda fluir de manera mucho más organizada. Mira, lo que pasa es que las circunstancias de las leyes y los reclamos de los que tienen derecho dificulta o retrasa esto. Pero parecería que la decisión tomada por el gobierno de achicar las instituciones que son fusionables porque cumplen un mismo papel, dispersas en diferentes organismos, tenía y tiene sentido.
Lo que no tiene sentido es estos retrasos. Sin embargo, Simon Freund, Simon, que es el ministro del MAP, tiene más trabajo que nunca. Porque ahora todo va al MAP como debe de ir al Ministerio de Administración Pública. Y allá cada quien está con sus derechos. Pero yo no sé por qué crea incertidumbre entre el que está ahí sabe que tiene más perdido su empleo que ganado. ¿Y eso no genera incertidumbre? No. Gente que come de ahí, perdón. gente que rinde un trabajo. Entonces es una incertidumbre falsa. Porque desde que se hizo la fusión ya usted sabe que usted perdió ese empleo. Usted debe buscar su derecho. Palabras más, palabras menos. Porque ¿qué fue lo que se hizo? En el de educación superior, decirle, usted va para allí. Entonces, todo el que está ahí sabe que tiene una afección. Entonces, debe comenzar a generar, a buscarse otra alternativa. Reubicación, hay reubicaciones. Y que le paguen sus derechos. Ahora, lo que yo estoy de acuerdo, que esa angustia no dure tanto. Pero el que tiene incertidumbre porque está en un organismo que ya decidieron fusionarlo con otra, es porque quiere. Ahora, ¿a dónde está la incertidumbre? Que no le dicen qué es lo que van a hacer con ellos. Yo estoy de acuerdo con eso. Porque eso hace como va a cumplir 2 años. Eso debería en 1 año estar listo. Lo que pasa es que aquí salen leyes y leyes y eso. Ahora, debe decirse, de estos, por ejemplo, mi amigo el ministro Fermín no debe tener incertidumbre. El ministro sabe porque el ministro no lo concibo cogiendo un viceministerio. Entonces, García Fermín, que para mí ha hecho un buen trabajo, debe estar consciente que ya él dentro de pronto no será ministro. Ahí no hay incertidumbre. Y algunos ¿Usted cree que no va a aceptar ser viceministro? No. Yo pienso que sí. Pero siga. No, yo pienso que no. Siga. O sea, si el Estado lo solicita, lo necesita. Ah, bueno, sí, porque él es un servidor. Él es un servidor. ¿Y él es del PRM? Él es del PRM, pero bueno. ¿Lo van a sacrificar? ¿Lo van a maltratar? ¿Lo van a estrujar? No, lo deben nombrar en otro sitio. Claro. Pero a esa gente que está en lo que... Entonces, pero para concluir, siga. Debe a los empleados decirle, mire, dentro de 6 meses le vamos a dar su liquidación. A otros empleados, mire, usted va para el Ministerio de Educación en estas funciones, porque ese ministerio tiene que seguir funcionando. Entonces, es decirle a los que se quedan y los que se van. Deben decirlo eso y no esperar tanto tiempo. Eso es un ambiente bastante estresante. Y, perdóname, Gemar, y no es solamente en el MESIT. Hay varios. ¿Cómo se llama? El Bienes SEA nacional, y bienes nacionales. sí. Pero hay otro más por ahí. Hay varias No, se lo voy a decir, Mire, Hay varios. el 19 de noviembre del año 2024, Hay varios. el señor presidente de la República anunció la fusión del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología con el Ministerio de Educación, MINER. Sí. Se anunció que los ministerios de Hacienda y Economía, Planificación y Desarrollo serían fusionados bajo la creación de un Ministerio de Economía y Hacienda. Se anunció además que el Ministerio Administrativo de la Presidencia pasaría a ser un departamento de la Presidencia de la República. Es interesante. Se anunció que el Instituto Agrario Dominicano, IAD, sea absorbido por el Ministerio de Agricultura para eliminar la redundancia y capitalizar al Banco Agrícola. La administración de subsidios especiales se combinaría con el programa Supérate. La Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial pasaría a formar parte del Ministerio de la Vivienda. Los comedores económicos se integrarían con el Plan Presidencial contra la Pobreza. Esas son cuestiones que se anunciaron en esa oportunidad. También se anunció que la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos se iba a fusionar con el Acuario para crear lo que se llama el Instituto Oceanográfico, y el Consejo Nacional de Investigación Agropecuaria se integraría con el Instituto Dominicano de Inversión Agropecuaria. La Dirección Nacional de Fomento y Desarrollo de la Artesanía, Fondearte, sería asumida por el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME. Eso fue
lo que se anunció en ese momento, y Luisín dice que no hay razón para angustiarse, sino que usted sabe que si usted trabaja ahí, perdió su trabajo. Yo no creo. Hay gente que se la ha reubicado, pero esa gente necesita información para saber a dónde va. Conviértase en abogado de ellos. Espérese que él está pero espérese. Diga. Conviértase en abogado, que yo les voy a ayudar a ellos haciéndole ver su realidad. Ahora, lo que tiene que decidirse eso, por cierto. ¿Y qué van a hacer? Porque son dos dirigentes importantes y están haciendo buena labor, con los comedores y el plan social. ¿A quién deja? Porque no pueden haber dos jefes. A los comedores y al plan social. Dos funcionarios que ¿Lo van a fusionar? Bueno, el plan pero tú social no lo maneja ahí. Yadira Enrique, maneja el plan social. Sí. Es una dirigente importante del Partido Revolucionario Muy Moderno. importante, sí. En los comedores económicos está Edgar Félix. Es un dirigente importante. Y que ha hecho el trabajo. Y que ha hecho un trabajo extraordinario. ¿A quién dejan de los dos? ¿A quién dejan de los dos? No sé. En el caso de el ministro de Educación Superior, es un hombre del partido, fundador del PRM. Sí. Pero el presidente acaba de nombrar a un ministro que no es del PRM, de otro partido, pero lo acaba de nombrar el presidente. Hablo de Luis Miguel de Camps. Y se va a quedar ahí. Y se va a quedar ahí. Está recién nombrado, con muchas expectativas. Sí. Entonces, yo creo que en el caso del ministro de Educación Superior, Franklin García Fermín, él va a aceptar por un compromiso. O sea, hay que seguir manejando el tema de la educación superior. Franklin lo ha hecho bien, ha hecho un buen trabajo, ha tenido un buen desempeño. Yo creo que decir que no a ese intento del gobierno, decir, bueno, me voy para mi casa, él no estuvo de acuerdo. Incluso ahí puso de ejemplo varios países en los que una cosa no puede estar vinculada con la otra. De hecho, la gente ha comentado, o el propio gobierno lo socializó, de que una de las razones para la ida del ministro Ángel Hernández de Educación era que al tocar la educación, manejar ya el tema de la educación superior, este señor Ángel Hernández tiene intereses. Él tiene una universidad, entonces no podía estar regulando educación superior siendo ministro, teniendo una universidad abierta operando. Entonces, esos fueron de los elementos que se manejó para que el presidente tomara la decisión de sustituirle de la posición por el joven Luis Miguel de Camps. De modo que lo que digo es, en algún momento se definirá, pero para el bien del gobierno, para que el gobierno fluya, esto debe decidirse y darle para adelante a eso. Y que el que se tenga que ir para su casa, bueno, se va para su casa y buscar un empleo. Es una parte muy humana y sensible la que tú planteas, Dani, porque se trata de personas que tienen diferentes cantidades de años sirviendo al Estado en esas instituciones. Y no es bueno que se sientan despreciados, que se sientan como tirados. Es verdad que estamos viviendo casi en una sociedad de desechables, que a los seres humanos se les utiliza y después que ya lo tiran ahí. Y a veces hasta el mismo esquema de retiro y de pensiones, usted lo ve y se ausculta el sistema de seguridad social dominicano. Le faltan muchos ajustes para que cuando una persona cumple el ciclo productivo, se vaya a su casa sin incertidumbre, con seguro médico, con ingresos para cubrirse sus medicinas, su alimento, su vivienda, sus necesidades básicas. Son menos porque cuando se va pasando el tiempo y usted o nosotros vamos llegando a la vejez, consumimos menos, pero necesitamos. Y a veces se necesita más por achaques de salud. Entonces esa gente que está en esas instituciones deben de ser atendidas, deben de ser orientadas, no dejarlas en un periodo como de ambigüedad, incertidumbre, porque eso no es humano. Y en la sociología del poder dice que usted debe siempre de pensar en el recurso humano, que es lo fundamental. Y toda cosa humana es importante. Hay que atenderla, hay que darle respuesta. No puede haber desidia porque hablamos de seres humanos que tienen familia, que tienen hijos, que tienen hermanos, que tienen padres. Y eso hasta pensándolo desde el punto de vista electoral a futuro y de ejercicio de poder de un partido que aspira a continuar como el Partido Revolucionario Moderno, eso hay que atenderlo porque la gente observa, la gente escucha, la gente analiza. Estamos viviendo en una sociedad
muy informada, quizás no con tanta orientación en todos los niveles, pero a la gente le llega toda la información.